Buen día, doctor. Estamos acá, somos alumnas del segundo año de Tecnicatura Superior de Enfermería del Instituto Superior de Formación Docente. Estamos acá para querer hablar sobre la detección temprana del cáncer de mama. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es importante la detección temprana del cáncer de mama? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que el instituto siempre con esa motivación y esa preocupación por llevar información a nuestra comunidad, así que eso es muy importante y les agradezco. Con respecto a la detección temprana, porque hoy tenemos que avanzar, y creo que se avanzó mucho con respecto a este tema, digamos, ¿no? En términos generales, si nosotros tenemos que hablar de un contexto en el que nos movemos, podemos decir de que se han incrementado el número de casos de cáncer de mama. ¿Eso por qué ocurrió? Bueno, obedece a dos cosas. Uno, el hecho de los factores que hacen que se genere el cáncer de mama. El cáncer de mama, en términos generales, obedece a una causa genética, pero tiene disparadores, factores predisponentes y desencadenantes, por un lado. Y por el otro lado, la otra razón por la que se ha aumentado ese número de detección es a través de los métodos que contamos actualmente que permitieron la detección precoz del el cáncer de mama. Nosotros, para ir ya situándonos más específicamente en nuestra ciudad, y podemos decir como primera medida que contamos con métodos para poder hacer esta detección precoz. Concretamente me estoy refiriendo a mamografía y como complemento a la ecografía mamaria. Estamos ya ansiosos por la llegada de un mamógrafo de alta generación, de última generación, para fin de año. Así que creo que esa es la buena noticia en este tema de detección precoz específico donde me están preguntando. Pero en términos generales, hoy Mercedes cuenta en el medio privado con la posibilidad de realizarse una mamografía. En el caso de que la paciente no pueda porque es una paciente hospitalaria o de escasos recursos, hacemos todo lo posible para derivarla al Instituto de Oncología que está en Curuzú o ya, digamos, ya más lejos en Corrientes, digamos, pero en términos así más comunes nos manejamos con el Instituto de Oncología, digamos, ¿no? Para realizar. Pero la detección precoz comienza mucho antes de la indicación de una mamografía, que recomienda uno en general, en promedio, 35 años, 40 años ya debería estar haciéndose mamografía. ¿Por qué? Porque es la franja donde el cáncer de mama pega un pico y ahí se detecta. No es muy frecuente por ejemplo, entre los 10 y los 25 años. Pero a medida que nos estamos acercando hacia los 35 años, ahí empieza una campana de Gauss a una curva, digamos, ascendente y después descendente a pensarse. Entonces, lo primero que se debería decir es que el autoconocimiento, el autoexamen, por ahí comienza la toma de conciencia de la detección, porque el autoexamen mamario no solamente que permite el conocimiento de las glándulas, sino que a la vez la detección de alguna alteración. Entonces, esa paciente ya cuenta, esa mujer ya está en ventaja, porque está concientizada de que en su momento se va a tener que hacer su estudio
y todos los meses ella viene realizando un examen mensual de sus glándulas mamarias, ¿no es cierto? Además, es muy importante también la historia natural de esa paciente. Es decir, no es lo mismo una paciente que tiene, hay dos para, se hace una clasificación en general, digamos, el cáncer de origen hereditario, que es minoritario en frecuencia, en porcentaje, y el cáncer no hereditario, que es justamente el más frecuente. En porcentaje podemos hablar de un 70% de cáncer no hereditario, un 30% es decir, de cada 10 pacientes, 7 van a tener cáncer no hereditario, 3 solamente van a tener hereditario. Pero eso de ninguna manera desmerece o quita importancia a este tipo. Y eso se pone en evidencia ya en la consulta. Cuando uno pregunta, en la familia hay antecedentes, entonces la paciente dice, sí, doctor, mi abuela, mi mamá, bueno, toda la línea femenina, digamos, evidentemente ese es un cáncer hereditario. Doctor, y dentro de los factores controlables, como se los denominan, ¿cuáles serían los factores controlables para prevenir el cáncer de mama? Por ejemplo, hablando de obesidad hereditaria, de cigarrillo, ¿cuáles serían esos factores controlables? Los que yo, más bien controlables, preferiría la palabra sujetos o que uno los podría modificar, digamos. O sea, puntualizaría dos grandes factores que son muy importantes. Uno, que tiene que ver con la alimentación. Tenemos que reducir la ingesta de alimentación grasa, que tenga alto contenido de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa en nuestro organismo posteriormente un porcentaje se transforma en hormonas. ¿En cuál? En estrógeno. Y el hiperestrogenismo es un factor también de riesgo para el cáncer de mama. Ese es un punto. El segundo punto es el estrés. Tenemos que aprender a modular, a manejar nuestro estrés. ¿Por qué? Porque está en estudio trabajos en el que quieren poner en evidencia de qué manera el estrés despierta esas células oncogénicas que tienen oncogenes. Por eso decíamos que en el comienzo de la nota que el cáncer de mama reconoce un origen genético, digamos, ¿no? A diferencia del cáncer del cuello del útero, que reconoce un origen viral, producido por el HPV, ¿no? ¿Qué tipo de controles deberían hacerse las personas que ya saben que tienen un antecedente genético de cáncer de mama? ¿A qué edad es recomendable? Sí, en ese caso los controles tienen que ser mucho más periódicos y más frecuentes. Por ejemplo, teniendo como base nuevamente la edad de 35 años, hacerse ecografías periódicas antes, porque la ecografía se la puede hacer tranquilamente, ¿no es cierto? La mamografía, ¿por qué se la indica recién a esa edad? Porque es cuando empieza a reducirse la densidad, la cantidad de tejido glandular, digamos. Ahí va perdiendo peso, va disminuyendo. Entonces la mamografía, ¿qué es la mamografía? Es una radiografía especial de la glándula mamaria. Permite que uno pueda visualizar mejor las lesiones no palpables. Esa es la gran, digamos, el gran avance que hay sobre el cáncer de mama, es el hecho de que la mamografía pone en evidencia lesiones no palpables. Uno hace un examen médico de la glándula y queda muy limitado con ese examen. En cambio, la mamografía avanza en lesiones pequeñísimas, milimétricas, digamos, ¿no? Hoy estamos en esa
pretendiendo llegar a ese estado. Hablando de esa ecografía mamaria, esa posibilidad de hacernos esa ecografía, ¿tenemos esa posibilidad en el hospital? Sí, tenemos esa posibilidad en el hospital. Nosotros en el hospital contamos, primero, con consultorios de ginecología. Eso es lo primero que hay que decir, porque ¿dónde llega la paciente? Llega al consultorio de ginecología. Bueno, tenemos un equipo de médicos, ginecólogos, donde atendemos tanto de mañana, también ahora vamos a implementar turnos de tarde, porque vimos que hay pacientes que ya sea por sus niños, ya sea por su familia, por su trabajo, no pueden venir a la mañana. Entonces vamos a habilitar para que sea accesible turnos de tarde, de lunes a viernes. O sea que en algún momento, hoy tenemos los turnos programados uno puede pedir por la página. Eso es un avance tremendo. Yo que ya tengo unos años de médico, recuerdo de las colas que había con la lluvia, con el sol, para pedir un turno. Bueno, eso ya es historia acá. Hoy desde su casa cada uno pide su turno y accede al turno. Y haciendo el supuesto, volviendo a la ecografía mamaria, usted atiende a una paciente, le indica hacerse una ecografía mamaria y detectamos que hay algo raro, que deberíamos avanzar en los estudios. Sí. ¿Cómo sería la cadena a seguir? ¿Los pasos a seguir? Muy buena pregunta, sí. Una vez que uno tiene la mamografía, ha pasado por distintas clasificaciones de identificación de lesiones, ¿no es cierto? Hoy la clasificación que se usa es la famosa BIRAT. La BIRAT tiene una clasificación numérica que va ascendente, comienza con el 0, que es donde no puede determinar lesiones, o sea, hay que repetir el estudio, por distintas razones, porque la glándula no, podríamos decir cuestiones técnicas, entonces ponen 0, no vale, no está ese estudio en condiciones, entonces ponen 0, digamos. Se hizo la mamografía, pero no tiene valor como las otras. Valor comienza a partir del 1. Valor 1 son glándula normal. Valor 2, glándula con lesiones benignas. Valor 3, ya lesiones sospechosas. Y valor 4, ya con fuerte sospecha. Entonces, con eso nosotros es muy clara, es muy práctica. El médico enseguida, de acuerdo a esa clasificación, pide o una ecografía para complementar, vamos a suponer que tenga un BIRAT 2, entonces que la mamografía enmascare un pequeño quiste, entonces ya el que hace la mamografía pone complementar el estudio con una ecografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pedimos eso que contamos acá. En el caso de una lesión ya con un BIRAT 4, ya es otro procedimiento. Ahí tenemos que hacer el diagnóstico a través de una biopsia, que puede ser una biopsia localizada o una biopsia ampliada. Ampliada quiere decir que ya sacamos un sector mayor de la glándula mamaria. Eso mandamos a analizar al Servicio de Anatomía Patológica de Corrientes. Vuelve la biopsia y de acuerdo al informe, ahí tenemos dos posibilidades. Se sigue con el segundo escalón del tratamiento, que es la quimioterapia, o se amplía, porque por ahí el borde de la lesión quedó, la lesión siempre tiene que tener un margen de seguridad. Margen de seguridad sería tejido sano alrededor de la lesión. Si el borde está, quiere decir que uno tiene que rehacer la cirugía para poder complementar eso. Bueno, una vez que hace eso, los elementos terapéuticos que tenemos en la actualidad para tratar el cáncer de mama son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. También es interesante decir que en términos generales todos los procesos tumorales malignos, o sea cáncer, tienen 4 estadios. El primer estadio es localizado, esto es válido para todos los tumores del cuerpo, ¿eh? Sí. O sea,
Cuando uno habla de estadio 1, está hablando de una lesión localizada. Cuando uno habla de estadio 2, está hablando de una lesión localizada más grande. El tamaño es mayor, el otro es chiquito. Esos dos estadios, 1 y 2, son los que tienen posibilidades de curación o de sobrevida a largo plazo. Sí. Los estadios 3 y 4, el 3 ya sería extensión regional, digamos, en el caso de la mama sería compromiso axilar, y el estadio 4 que sería metástasis a distancia. Específicamente el cáncer de mama da en algunos tejidos, no da en cualquier tejido metástasis, da en hueso, da en hígado y da en cerebro. Son los 3 lugares donde uno tiene que ir a hacer lo que se llama, posteriormente a hacer el tratamiento, el chequeo oncológico, que se hace sobre un tiempo determinado. Hablando de las personas jóvenes que tuvieron un cáncer de mama, como usted decía, 1 o 2 que acaba de dar, esa mujer tiene la duda de si puede volver a ser madre, que es lo primero que más se imagina la mujer que no ha sido mamá, Sí, o que ha sido mamá, pero uno como mujer a veces le cuesta procesar esa información. ¿Tiene posibilidad de que depende? Sí, todo va a depender de en qué momento está esa paciente, en qué momento en cuanto al tratamiento. Digamos. No es lo mismo una paciente que está cursando un embarazo y se le detecta una lesión, que sería la peor situación, que una paciente que ya hizo su tratamiento y entonces ahí se reúne una junta médica y evalúa la posibilidad de que ella pueda quedar embarazada. En términos generales no se recomienda porque generaría una situación en la que podría despertar por el estímulo hormonal o enmascarar por la glándula nuevamente, porque durante el embarazo las glándulas se transforman, hay una hiperplasia y una hipertrofia. ¿Qué es eso? El agrandamiento para prepararse para la lactancia. Entonces esto dificultaría, digamos, en una paciente que ya padeció una lesión de mama, que pueda el mismo embarazo enmascarar una pequeña lesión que, como les decía, con la mamografía es muy difícil detectarla, ¿no? Esta mujer, independientemente de qué grado haya sido su cáncer, ¿el hospital cuenta con soporte psicológico para esa persona, que es una de las cosas más importantes? Sí. El hospital tiene un equipo de psicólogos que hacen un trabajo muy importante y que justamente dan el apoyo en la contención emocional para este tipo de pacientes que nosotros llamamos pacientes críticos, digamos que son los pacientes más complejos, ¿no es cierto? Cuando nosotros recomendamos los controles anuales, nos estamos refiriendo a el control que a partir de los 35 o 40 años tiene que empezar a hacerse la mujer con la mamografía. Es la incorporación al control de la mamografía. Pero como decíamos recién, los controles comienzan mucho antes. Comienzan desde que las mujeres empiezan a menstruar. ¿Con qué? Con el autoexamen de mama. ¿Para qué? Para el conocimiento de la glándula. ¿Y de qué puede servir si ella no va a detectar no va a detectar una lesión maligna, pero va a saber que si detecta algo que no estaba ahí, porque todos los meses después de la menstruación se hace un examen personal. Y va a ir, eso va a motivar una consulta al ginecólogo, al especialista en ginecología. Y dentro de los otros controles, hablando como para darle esa información global, de definición global de control anual, también ginecológicos, de control PAP, ecografía intravaginal, ¿desde qué edad también es importante? Sí. El PAP está considerado que desde que inician las relaciones sexuales es importante que la paciente se realice un PAP. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos de que fundamentalmente
el cáncer de cuello uterino reconoce un origen viral, como decíamos, el HPV es la causa en eso se avanzó mucho y hoy se cuenta con una vacuna que se tiene que aplicar la niña y el niño a los 11 años de edad, es decir, antes de comenzar sus relaciones sexuales. Las nuevas generaciones de argentinos y del mundo ya no van a tener más cáncer ni de cuello uterino en las mujeres ni cáncer de pene en los hombres. ¿Por qué? Porque van a estar inmunizados, van a estar protegidos. Pero las actuales generaciones que ya tienen mucho más de 11 años y que no tuvieron HPV están expuestas. Entonces la recomendación es que cuando comienzan sus relaciones sexuales ya empezar a hacerse una vez por año y después se va paseando porque ya hay un sistema de detección específica del HPV que permite extender los controles. Doctor, hoy en día hay muchas madres jóvenes, madres adolescentes. Sí. ¿Esa madre adolescente espera hasta los 35 para los controles o debe iniciar antes? Bueno, los controles, como yo te decía, nosotros hacemos mucho hincapié en el autoconocimiento. Entonces, ellos deberían comenzar con el autocontrol, con el autoexamen. Es lo primero. Y no solamente el hecho de la palpación, sino también de la visualización, es ponerse frente al espejo y que la paciente observe qué características tiene en cuanto a coloración, el pezón, qué características tiene, si no está un poquito hundido, si no está alterada la arquitectura, es decir, si no se ha modificado. Todo eso son pequeños indicios de que puede haber alguna lesión ahí. Entonces no nos olvidemos que más en pacientes jóvenes pueden estar amamantando, pueden tener otros procesos infecciosos que pueden condicionar con una fibrosis post-inflamatoria la detección de una lesión. Entonces, por más razón, los controles tienen que ser periódicos. Hace poco salió una nota diciendo que está relacionada los implantes mamarios con el cáncer de mama. ¿Cómo está relacionado esa...? Está relacionado por el hecho de que primero un implante modifica absolutamente la arquitectura de la glándula mamaria, porque la comprime totalmente, está ocupado por una prótesis y entonces comprime mucho al comprimir la glándula, reduce la posibilidad de detección. Entonces ahí ya entramos en un factor condicional. Lo ideal sería la no recomendación, que se anteponga un criterio de salud y no un criterio estético, digamos, ¿no? Porque sabemos de que las prótesis están motivadas por un criterio estético, no por un criterio de salud, digamos. Esa persona que insiste que necesita esa estética, ¿debería hacerse un control más seguido? ¿Debería hacerse un seguimiento? Sí, por supuesto que sí. Y teniendo en cuenta de que habitualmente se da en mujeres que son mayores de 40 años, entonces con más razón todavía. Son las que consideramos pacientes de mayor cuidado, son las que recomendamos más frecuencia en los controles. También se dice que las personas que hicieron tratamiento de fertilidad hoy en día están digamos, es muy actual los tratamientos de fertilidad y también dice que está lamentablemente relacionado con la posibilidad. ¿Por qué? Porque reciben altas cargas hormonales, macrodosis hormonales. Y esto podría despertar, como decíamos, el hiperestrogenismo no controlado, podría despertar una lesión que esté dormida, ¿no es cierto? Sí, es otra de las grandes situaciones en las que, si bien por un lado, bueno, pueden acceder hoy en el siglo XXI a la posibilidad de tener un hijo, pero bueno, no dejen de controlarse porque también pueden estimular la aparición de una lesión, ¿no? Bueno.